Bienvenidos, mis amados, mis amadas, a esta eh, charla, exposición, clase acerca de la mentalidad hebrea. Le habla el pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer inmenso poder estar con todos ustedes en esta prestigiosa universidad y poder contribuir con su crecimiento y formación intelectual. Estoy hoy cubriendo al profesor y eh, que me permite la oportunidad de poder hablar un poco acerca de este tema maravilloso llamado la mentalidad hebrea. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Sean todos bienvenidos. Espero que sea de gran ayuda y de gran edificación a todos ustedes en esta materia hermosa que todos ustedes están cursando. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Miren, nuestro tema de hoy es el tema de la mentalidad hebrea. Mentalidad judía, mentalidad hebrea. Para empezar, debemos hacer la pregunta, ¿qué significa una mente grupal? Es por esa razón que debemos abordar el problema de lo que se entiende por mente cuando se aplica a un individuo, no solamente a un individuo básicamente, sino a un grupo humano. En este caso, estamos tratando de dilucidar esta acepción a un grupo étnico, a un grupo humano llamado los hebreos. Es interesante que entendamos que los psicólogos, tanto los psicólogos como los antropólogos sociales, han descubierto que la pluralidad en una población determinada comparte ciertos motivos, rasgos, creencias y valores. En un agregado amplio, como una nación, la suma total de estos rasgos mentales compartidos se denomina carácter nacional, o también se le llama personalidad básica, o dado que la pluralidad es el modo estadístico, se le conoce como personalidad modal. En otras palabras, cuando un científico social habla de, digamos, el carácter nacional polaco, por ejemplo, y afirma que la mente polaca se caracteriza por los rasgos A, B y C, no quiere decir que todos los polacos exhiban estas características, sino simplemente que estos rasgos se encuentran con mayor frecuencia entre los polacos que, por ejemplo, los rasgos D y E. Es con esta idea, con esta clasificación científica, por así decirlo, en mente, que discutiremos lo que significa la mente hebrea, que incluye los talentos, los rasgos de carácter judío, etcétera. Todo esto que implica la mentalidad que voy a pasar a definir en breves minutos. Así como también las diferencias, porque vamos a hacer un contraste entre la mente hebrea y la mente gentil. Permítame ahora entonces pasar y definir lo que nosotros llamamos, o con lo que vamos a decir, lo que el diccionario, primeramente, entiende por mentalidad. Cuando vamos al diccionario RAE, tiene dos definiciones de este concepto. Mentalidad, primeramente, significa el modo de pensar y la configuración mental de una persona. También significa, en su segundo significado, el conjunto de opiniones y representaciones mentales propias de una colectividad. Cuando hablamos de la mentalidad hebrea, entonces estamos hablando de la opinión, la representación, el modo de pensar, la configuración mental de un colectivo llamado Israel, llamado en la tradición hebrea, llamada en la comunidad hebrea. De igual manera, el diccionario Wikipedia nos dice que el término mentalidad también se refiere a la representación de aspectos culturales y las estructuras sociales que los individuos de una sociedad tienen sobre ella. El estudio de las mentalidades por parte de la historiografía moderna
ha sido llamada también historia de la sensibilidad. Dicho estudio abarca todas las expresiones de la vida cotidiana como complemento del estudio de la macrohistoria. Entonces, cuando nosotros entonces hablamos y nos referimos a la mentalidad hebrea, debemos entender que este documento, que esta forma de pensar, que esta abstracción, esta visión del mundo, es la visión del mundo de un conglomerado específico que rindió y que aportó este libro maravilloso llamado la Biblia. Por tanto, debemos decir que la Biblia en su idioma original es humanamente hablando, es un producto de la mente hebrea. La primera y la original manifestación de lo que ahora llamamos la iglesia fue también la expresión de la mente hebrea a grandes rasgos también. En otras palabras, en un punto de la historia eclesiástica, alguien le arrebató el promover el modelo hebraico, el cual el movimiento de Jesús se estaba edificando y lo reemplazó por un no hebraico. Y como resultado de ello, lo que se ha edificado desde entonces es lo mejor de una caricatura de lo que se pretendía, de la idea original. En muchos aspectos es francamente contrario o antagónico, como usted verá, al estudio o al espíritu de la comunidad original de creyentes. Lo voy a resumir en grandes rasgos, como lo expresa William Barrett, lo voy a citar en su libro llamado El hombre irracional. Él dice, el hebraísmo y el helenismo. Dice, entre estos dos puntos de influencia se mueve nuestro mundo. En otras palabras, William Barrett medita en su ensayo filosófico llamado El hombre irracional y establece como tesis de este libro, de este ensayo maravilloso, la diferencia que existe entre el hebraísmo y entre el helenismo. Él dice que estos dos son los puntos de vista que subsisten hoy en la tierra. O alguien piensa como un oriental, como un hebreo, o alguien piensa o está, podemos decirle también como que está pensando como un occidental. Es por esa razón que cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia como creyentes cristianos, ese libro, desde un pensamiento occidental, no vamos a entender este libro porque este libro es la representación, la rendición de una mente oriental. William Barr, que hemos citado anteriormente, explica en este libro maravilloso que una de las diferencias más fundamentales entre la mente occidental, helenística y la mente hebrea se encuentra en el área del saber frente al hacer. Lo voy a repetir. Una de las diferencias más importantes que diferencian el modo de pensar occidental y el modo de pensar oriental es la diferencia entre el área del saber. Él dice, lo cito, la distinción surge de la diferencia entre el hacer y el conocer. Ponga atención. El hebreo se refiere a la práctica. El griego se refiere al conocimiento. La conducta correcta es la preocupación fundamental de los hebreos. El derecho de pensar es el deber griego. Y el rigor de la conciencia son las cosas de suma importancia en la vida de los hebreos. Pero para el griego, el juego espontáneo y luminoso de la inteligencia de los hebreos, por lo tanto, ensalza las virtudes morales como la sustancia y el significado de la vida. Los griegos la subordinan a virtudes intelectuales. El contraste, sigue citando Barrett, es entre práctica y teoría, entre el hombre y el hombre moral teórico o intelectual. Fin de la cita de este libro, también documento extraordinario llamado El hombre irracional. William Barrett, citado anteriormente, también nos explica la distinción que existe. Él profundiza aún más en este tema y dice también, continúa diciendo, la distinción surge de la diferencia del hacer y el conocer. Los griegos entienden que el deber es contrario a la inteligencia. La inteligencia es el punto central griego, mientras que la obediencia
Y el hombre moral o el deber es la conciencia colectiva hebraica. Es por esa razón que esto ayuda a explicar el enfoque del cristianismo en las cuestiones de la ortodoxia, a menudo a expensas de una vida piadosa. En muchos círculos cristianos, por ejemplo, lo que uno cree o define es tratado como lo más importante, contrario a lo que uno vive, es decir, a cómo uno trata a su prójimo. Es por esa razón que es contrariamente importante entender en el judaísmo bíblico, en lo que la Torá, la palabra de Dios enseña, que es precisamente lo contrario. Los cristianos están dispuestos a someterse unos a otros a pruebas de fuego de la ortodoxia, mientras que los hebreos tienden a ver principalmente con el comportamiento. En palabras de un pensador judío llamado Dennis Prager, él escribe lo siguiente y dice: la creencia en Dios y el actuar de forma ética debe estar íntimamente relacionada. Dios exige un comportamiento correcto encima de todo, incluyendo un culto correcto y una creencia correcta. Es por esa razón que fueron los gentiles cristianos, influidos por la filosofía griega, que intelectualizaron y sistematizaron la doctrina cristiana. Peor aún, cambiaron radicalmente gran parte de ella. Los hebreos bíblicos y la era apostólica de la iglesia no tienen una teología formal como tal. Nada fue sistematizado. La comunidad de los creyentes no tenía jerarquía arraigada o, como se le llama, magisterium, a través del cual toda la doctrina tenía que ser filtrada y aprobada. Al cual que los judíos no creyentes, las opiniones varían de lado a lado. Lo que los apóstoles enseñaron sobre un tema determinado fue aprendido directamente de Yeshua, de Jesús, que luego fue transmitido. Este concepto en hebreo se llama Masorá, o determinado situacionalmente en base mientras vayas. Ellos determinaron la forma de vivir, o sea, la halajá, como se conoce en hebreo, para que los creyentes en la mayor parte de lo mismo, de la misma manera que los sabios de Israel lo hicieron, mientras caminaban, mientras cambiaban las circunstancias, se dictaban decisiones acerca de la aplicación de los mandamientos de Dios. Es por esa razón que usted puede ver en Hechos 15 que se nos da de cómo al menos una enseñanza relativa a los requisitos de los creyentes que se formó alrededor del año 50, que tenga en cuenta el carácter participativo de la discusión. Toda la comunidad, toda la asamblea, no solo una jerarquía élite, estuvo involucrada. Por esa razón, para muchos de nosotros, los occidentales, que nos aproximamos a este documento llamado la Biblia, la mentalidad hebrea es muy extraña, tan imposible de comprender, que prácticamente se cierra de nuevo en la zona de confort del molde helenístico cuando están estudiando las Sagradas Escrituras hebreas. Nosotros entonces tratamos de imponer esta red de distorsión sobre el texto hebreo o, en el caso, sobre el texto griego del Nuevo Testamento. Nosotros pensábamos en términos de calendarios proféticos. Y aquí de nuevo está el concepto occidental del tiempo, que es contrario al concepto oriental del tiempo. El concepto oriental del tiempo es cíclico, mientras que el concepto occidental del tiempo es una línea recta. La mente hebrea piensa en términos proféticos, como los términos el día del Señor, es decir, el día ni la hora donde el Señor actuará. El orden secuencial en la que Dios hará cosas no es de preocupación para el hebreo, solo que Él va a actuar simplemente. La mente occidental quiere tener el calendario profético bien ordenado en tiempo y espacio. Nosotros queremos marcar la casilla, ponerle una X o ponerle una diferenciación ordenado en el tiempo y el espacio. Nosotros queremos marcar esa casilla de los acontecimientos que se producen de acuerdo con el calendario preestablecido.
Y esta mentalidad, lamentablemente, es ajena a la mentalidad hebrea. En la teología occidental, a veces hemos abandonado la interpretación literal de las escrituras en favor de las interpretaciones alegóricas. Este punto es muy griego. Se abre la puerta a un gran número de exposiciones creativas que dejan al estudiante de las escrituras confuso y desorientado. Permítame dar una comparación a grandes rasgos para poder entrar en puntos puntuales bien determinados más adelante. Primero vamos a verlos un contraste, una comparación del pensamiento occidental y del pensamiento helenístico. Y haciendo este contraste, usted podrá entender la diferencia que existe entre ambos pensamientos. Miren, el enfoque occidental primero y luego el hebraico. Voy a citar algunas categorías de pensamiento y luego daré la contraparte en el pensamiento hebraico. Una de las cosas como piensa el occidental es que la vida para el occidental está analizada en categorías precisas, mientras que para la mentalidad hebrea todo se difumina en todo lo demás. Todo está integrado en un todo. No está diseminado o diseccionado en categorías. También el pensamiento occidental tiene y piensa basado en una división entre lo natural y lo sobrenatural, mientras que la mentalidad hebrea no. La mentalidad hebrea, lo sobrenatural afecta a todo. Todo está influenciado por lo sobrenatural. El pensamiento occidental piensa de una manera lógica lineal, mientras que el pensamiento hebraico es un pensamiento de lógica contextual, o también como se conoce como una lógica de bloque. Para que me entiendan este aspecto, desde pequeños, los niños hebreos, todos los niños hebreos, son introducidos en un pensamiento llamado el pilpul, que significa picante. Este es un método utilizado por los maestros talmúdicos para tratar de reencontrar el conocimiento y de descubrir atisbos y matices de la verdad. Para que usted me pueda entender, mire, y espero que usted me entienda. Lógica de contexto o de bloque es básicamente esto, que de una premisa, escuche cómo es que un hebreo piensa, diferente a la mentalidad filosófica lineal, cerrada, occidental. Los hebreos piensan que en una sola premisa pueden haber 5, 6 respuestas posibles y todas son verdad. Mientras que en la mentalidad occidental, la cual tú y yo nos formamos, solo existen dos posibilidades polarizadas. Puede ser mentira, puede ser sí y no. El que no esté en el sí es sacado de la ecuación, mientras que la mentalidad hebrea no. La mentalidad hebrea permite 5, 6, inclusive hasta 7 posibilidades y todas tienen la verdad. Continuamos aquí para que usted me entienda. La mentalidad occidental está enraizada en un fuerte individualismo, mientras que la mentalidad hebraica importantiza el grupo, tiene una mentalidad colectiva. El occidental piensa en la igualdad de las personas, mientras que en el hebreo el valor viene del lugar en las jerarquías, de la posición que yo ocupo en la jerarquía. La mentalidad occidental está enfocada y orientada en la libertad, mientras que la orientación básica de la mente hebrea es la seguridad. Para el occidental, la competencia es buena, mientras que para el hebreo, el oriental, la competencia es malvada, porque lo que centra y sobresale en este pensamiento es la cooperación. Para el occidental, el universo está centrado en el hombre. El humanismo es la centralidad de este pensamiento, mientras que en el pensamiento hebraico el universo está centrado en Dios, en la tribu y en la familia. Es importantísimo también entender
haciendo este contraste, esta comparación entre pensamientos, que el valor de la persona en la mentalidad occidental es sobre la base de las posesiones materiales, del dinero y del poder. Mientras que en el valor de la persona en la mentalidad hebrea se deriva de las relaciones familiares. Es por esa razón que el pensamiento occidental, la vida biológica es sagrada, mientras que la vida social es de suprema importancia, haciendo un contraste en la mentalidad hebrea. De igual manera también, en la mentalidad occidental, la probabilidad más la causa y efecto limita lo que puede suceder, mientras que en el mundo occidental, perdón, en el mundo oriental, Dios es causa de todo en su universo. Por eso se le conoce a Dios como la causa primaria. En la mentalidad occidental también, el hombre gobierna la naturaleza a través de la comprensión y la aplicación de las leyes de la ciencia. Podemos determinar entonces que el pensamiento occidental es una mente copernicana, es una mente científica, mientras que en el pensamiento hebraico no. Dios gobierna todo, es diferente. Por lo tanto, la relación con Dios determina la relación, la unidad con Él, el pacto que tengo con Él determina cómo las cosas suceden, cómo las cosas salen. En la mente occidental, de igual manera, el poder sobre otros es obtenido a través de los negocios, de la política y de las organizaciones de los derechos humanos. Contrario en la mente hebrea, que el poder sobre otros está estructurado por los patrones sociales ordenados por Dios. Puede ver la diferencia, puede ver la majestuosidad, el énfasis de esta diferencia marcada en las mentalidades. No se queda ahí, podemos ver más diferencias. Entre ellas está también que en la mentalidad occidental todo lo que existe es material, mientras que en la mentalidad hebrea el universo no es solamente material. El universo está lleno de seres espirituales poderosos. De igual manera, en el pensamiento occidental, el tiempo lineal dividido en segmentos está dividido en segmentos ordenados. Cada evento es nuevo, mientras que en el oriente no piensan de esa forma. El tiempo es cíclico, el tiempo es espiral. Es por esa razón que todo relacionado en la Biblia es cíclico. Le puedo mencionar las fiestas, le puedo mencionar el Shabbat, le puedo mencionar la Shemitah, le puedo mencionar el año Yobel, le puedo mencionar inclusive la danza, le puedo mencionar el estudio de los mandamientos. Todo tiene que ver, inclusive la naturaleza, para que me entienda, es cíclica. Todo lo que existe en la creación es cíclico, tiene un ciclo mediante de cómo la metodología o la manifestación de la naturaleza se da en diferentes rasgos. Por ejemplo, en la naturaleza existe un ciclo que se llama el ciclo hidrológico, que es un ciclo. Bueno, inclusive naturalmente las mujeres dentro de ella, de su cuerpo, tienen un ciclo. Está conectado a la naturaleza, a la luna. Por esa razón, la mente hebrea piensa en el tiempo cíclicamente. En otras palabras, es decir, que que eventos similares constantemente ocurren. Otro de los aspectos interesantes de contraste de estas mentalidades es que dentro de la mentalidad occidental, la historia registra hechos de manera objetiva y cronológica. Mientras que en el mundo hebreo, la mente hebrea, la historia, es un intento de preservar las verdades importantes de manera significativa o memorable, o los detalles no son hechos objetivos. La mentalidad hebrea está orientada a lecciones de la historia, mientras que el occidente está orientado al futuro cercano. Es por esa razón que el cambio es bueno en el occidente, pero el cambio en la mentalidad hebrea es malo porque destruye las tradiciones.
Hay otra diferencia importante en el pensamiento hebraico y en el pensamiento griego. El universo para el occidental evoluciona por casualidad, pero mientras que en la mentalidad hebrea el universo no evoluciona por casualidad, sino que es creado por Dios. Y por último, quiero recalcar esto, y es, no, me quedan algunos más, pero me quedan algunos más, no puedo terminar todavía, pero sí, me quedan algunas áreas más. El universo en el occidente es dominado y controlado por la ciencia y la tecnología, pero en el hebraico, la mente hebraica, Dios le dio la administración al hombre sobre la creación terrenal. Por esa razón hay un principio que se llama el rendir cuentas a Dios. Es el principio de la exacta representación. Permítame dar a uno más, tres más para poder ya entrar en otro punto importante de esta charla. Es que los bienes materiales en la mentalidad occidental es igual a ser medidos por los logros personales. En la mentalidad hebrea, los bienes materiales no son medidos por el logro personal, son medidos por la bendición que es basada en la obediencia a Dios. En otras palabras, la mentalidad occidental enseña una fe ciega, mientras que la Biblia, la mentalidad hebrea, enseña que la fe está basada en el conocimiento. Cuando hablo de conocimiento no estoy hablando de tener un pensamiento, o sea, de tener ideas acerca de algo. No, eso no es pensamiento, eso no es conocimiento. El conocimiento es conexión, conexión con la divinidad. Cuando usted se conecta con la divinidad, por eso las bendiciones, los bienes materiales son medidos por la bendición de Dios, es porque usted se conectó a Él. Por eso genera la fe basada en el conocimiento. El conocimiento es conexión con las ideas de Dios. Y quiero terminar con esta última diferencia. Esta última diferencia es que en el mentalidad occidental, en la cual tú y yo nos crecimos y nos formamos, el tiempo como puntos en línea, es en puntos de línea recta, como cuando uno dice, en este punto en el tiempo. Esa es la mentalidad occidental. Eso no pasa en el hebreo. El tiempo en el contexto, en la mentalidad hebrea, está determinada, mis amados, por el contexto. Por el contexto. Por ejemplo, por eso la Biblia utiliza este término llamado, y como lo usa en muchos lugares, el día del Señor. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo de esto. Esto es importante. Quiero abarcar un poco más esta área, explicar un poco más profundo esto, porque esto es importante. Los hebreos han interpretado que el mundo tiene 7.000 años de duración. Están representados, ellos llegaron a esa conclusión por los 7 días de la creación, y ellos han señalado y han entendido que estos días se dividen en dos partes, el tiempo presente y el tiempo futuro. El tiempo presente, que consta de 3 partes de 2.000 años, cada una de ellas tiene un nombre. Los primeros 2.000 años los sabios hebreos le llamaron el Tohu, que es una tipología, para que usted me entienda, espiritualmente hablando, que es lo que Dios quiere enseñarnos, de que el hombre estaba perdido en el mundo, de que el hombre no tenía salvación, de que el hombre no tenía propósito. Tohu, vacío. Mientras que la segunda división de 2.000 años se le conoce dentro del judaísmo, de la mente hebrea, como los tiempos de la Torá. Son el tiempo en el cual nosotros entramos en contacto con la enseñanza y el conocimiento de Dios. Y ahí comenzamos a profundizar, y ahí comenzamos a abarcar el pensamiento y las ideas de Dios. Y la tercera parte, dentro de este tiempo llamado el tiempo presente, de 3 partes de 2.000 años, la tercera parte se le conoce como los días del Mesías. Usted ve cómo los hebreos determinan el tiempo en el contexto. Hasta que ese contexto no transicione a otro, estamos dentro de ese contexto.
Es así como los hebreos ven el tiempo. El tiempo está determinado por el contexto, no por un punto de línea recta. Y luego de estos 2 años viene el tiempo futuro, que es representado por el milenio. Es representado por ese tiempo que la Biblia enseña de 1000 años, donde el Mesías vendrá y establecerá el orden correcto en cuanto al plan y la determinación de Dios desde la eternidad. Es así como el hebreo ve el tiempo. Usted ve que la mentalidad es diferente, totalmente contraria. Es por esa razón que cuando nosotros traemos acercamiento occidental científico al estudio de las escrituras y el punto de vista occidental, sin la debida consideración de la mentalidad detrás, podemos encontrarnos produciendo distorsiones exegéticas, pero también a la larga podemos también estar proyectándonos como creyentes de una manera incorrecta para poder entender las culturas hebreas en los tiempos bíblicos como lo hicieron los que vivieron a través de aquellos tiempos. Es para experimentar, vamos a experimentar un choque cultural. Su visión del mundo era muy diferente que la nuestra, porque como usted pudo ver, su modelo de pensamiento era bastante distinto al nuestro. Es por esa razón que sus valores, sus percepciones, eran también radicalmente distintos al nuestro. La Biblia complementa la Biblia completa fue escrita en una edad precientífica. La lengua hebrea es en sí misma bastante diferente a la nuestra en muchos sentidos, y mucho se ha perdido en las traducciones. Cuando estudiamos las escrituras, por tanto, o cuando consideramos la naturaleza temprana del movimiento de Jesús, debemos tomar en cuenta las miriadas diferencias del pensamiento griego y el pensamiento occidental, el pensamiento oriental, el pensamiento hebreo. Intelectualmente, puedo decir entonces que somos griegos, no hebreos. Nosotros aplicamos el pensamiento aristotélico, el modelo de pensamiento socrático prácticamente en todo. Es sorprendentemente difícil escapar de estos patrones y entrar en la mentalidad hebraica. Es por esa razón que a muchos creyentes se les hace difícil poder transicionar en una obediencia constante, sistemática, productiva, conforme a la mentalidad del libro. Nosotros insistimos que en la interpretación de todo en patrones lógicos constantes, sistematizados, organizándolo todo con teologías razonadas cuidadosamente. No podemos vivir con la inconsistencia o la contradicción. Nos sentimos obligados a pensar antitéticamente. La deidad debe ser fuertemente definida y estructurada. No podemos vivir con la idea hebraica de que Dios es simplemente inefable y que el libro de Dios no se presta a la sistematización. Es por esa razón que quiero citar a un gran pensador llamado Abraham Herschel, un judío, que es uno de los más grandes pensadores judíos de todos los tiempos. Él escribió y dijo, lo cito, está en su libro llamado Dios en busca del hombre. Él dice en la página 20 de este libro lo siguiente, lo cito, tratar de destilar la Biblia, que se reinventa con la vida, el drama y la tensión a una serie de principios, parecerían a la tentativa de reducir a una persona viva a un diagrama. Eso dice él. En otras palabras, la mente hebrea es dinámica. La mente hebrea va cambiando en el contexto, se renueva. La mente occidental, cuando procura entender la escritura o lo que significa ser creyente cristiano, crea sus propios dilemas exegéticos y teológicos. Por ejemplo, preguntan, si Dios es omnipotente, ¿podría construir una roca demasiado pesada para él levantar? O preguntaría a un occidental, si Dios es amor, entonces, ¿por qué él permite ciertas cosas? Es por esa razón que mucha gente ha llegado a esa disyuntiva. Despiadadamente intentamos, en otras palabras, organizar todo en bloques, en estructuras intelectuales manejables. Si yo no lo manejo, no sirve, en otras palabras. Si no lo tengo claro completamente, no puede ser. Queremos todas las preguntas contestadas, en otras palabras. El occidental quiere todo contestado. El hebreo no. Todos los problemas solucionados quiere el occidental. El hebreo no. Todas las contradicciones resueltas. El hebreo no.
en nuestra búsqueda implacable de convertir la Escritura en un manual sistematizado de respuestas teológicas sobre Dios, hemos terminado por deformar, por así decirlo, el significado de esto vez tras vez. Nosotros la hemos convertido en algo que ella no es. Hemos procurado entender a Dios y la revelación de Dios, este Dios incomprensible en términos concretos, no en términos abstractos. Pero debo decir que para la mente judía, la comprensión de Dios no es alcanzada por referirse a un camino griego de cualidades eternas del Ser Supremo o de ideas de bondad o perfección, sino más bien por sentir los actos vivos de sus propósitos, a su atención dinámica, su atención para el hombre. Hablamos no de su bondad en general, sino de su compasión por el hombre individual en una situación particular. En otras palabras, Dios no es conocido en lo abstracto, sino en las situaciones específicas en las cuales Él se ha afirmado. Dios es lo que Él se ha revelado ser. Es por esa razón que usted puede ver que en muchas rendiciones en la Biblia notamos que el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, que se traduce como Jehová o Yahweh o Yahvé en muchos lugares, dentro de las revelaciones de Yahvé en las Escrituras podemos ver nombres como Yahvé o Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Siqueno. ¿Por qué? Porque Dios lo que está haciendo es que Él se está revelando específicamente en situaciones de su pueblo. Esto no está tratando de rendir una teología sistemática de categorías de Dios, sino que está tratando de establecer una conciencia mental a un pueblo de que Dios está presente en ese pueblo. Él es lo que se ha revelado ser, como dije, no lo que hemos teorizado que Él es. No es lo que yo entienda que Él es, sino de lo que Él se ha revelado ser. Es por esa razón que Herschel continúa diciéndonos, este libro de este hombre es maravilloso, hablando de este tema, el Dios en busca del hombre. Él indica la razón de la confusión occidental sobre Dios. Él dice que las categorías dentro del cual la reflexión filosófica, oye, ¿qué dice? Las categorías dentro de las cuales la reflexión filosófica sobre la religión ha estado funcionando son sacadas de Atenas, más bien de que de Jerusalén, dice él. Las categorías no vienen de la Biblia, vienen de la mentalidad occidental. Es por eso que si vamos a entender la Biblia y lo que significa ser un seguidor del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y del Mesías Yeshua, del Mesías Jesús, entonces tendremos que entenderlo hebraicamente, no helenísticamente. Debemos hacer primero una sustitución de mentalidades. Esto requerirá un cambio, o sea, un movimiento de paradigmas filosóficos e intelectuales de nuestra parte. Esto significará llegar a la escritura en un ángulo completamente distinto. Esto significará también aprender a pensar como piensa un hebreo, quien pensaba como Dios. De igual manera, Herschel continúa diciéndonos. Él escribe en la página 34 de su libro, Los Dios en busca del hombre. Él dice, los griegos aprendieron a comprender. Los hebreos aprendieron a reverenciar. Y el hombre moderno, este hombre que vivimos hoy del posmodernismo, aprende a usar. Ahí ve la diferencia, ahí está la diferencia. Queremos una religión de utilidad, en otras palabras. Queremos técnicas que podamos aplicar circunstancialmente para entrar y salir de alguna situación. Nosotros vemos un cristianismo muy orientado por la técnica en estos días. Queremos técnicas de comprensión, sistematizando pasos, estructurando el calendario profético, como mencioné anteriormente, de modo que nosotros podamos saber qué va a pasar después. Un paso a la vez, o de modo que nosotros podamos saber cuándo almacenar alimento o escapar a las montañas, por así decirlo, para esperar la venida del Señor. El hebreo no piensa así.
Algunas personas quieren saber para que ellos puedan tener algo que vender a otros creyentes que quieren saber. En otras palabras, buscamos técnicas para la sanidad interior también, para la sanidad externa, para exorcizar, para la prosperidad, porque la mente se va a diseminar en todas las áreas. La prosperidad financiera, para recibir poder espiritual. Este modo es ajeno a la mentalidad hebrea. En la cultura de la Biblia, el mundo es totalmente distinto, como usted pudo ver. Por esa razón, permítame ahora, denme un minutito, estamos en vivo aquí, estoy buscando algunas notas importantes. Permítame introducirlo en 3 principios claves. Y vamos a terminar aquí con esta parte. 3 principios claves que determinan la mente hebrea. Que si usted no tiene esto claro, nunca podrá entender cómo piensa la Biblia. Y eso es lo que estamos tratando de dilucidar aquí. Estamos tratando de dilucidar cuáles son las llaves de la mente hebrea. Es por esa razón que quiero hacer una pregunta. ¿Qué preferiría usted? Voy a hacerlo en forma práctica. Mire, ¿qué preferiría usted? ¿Una lata de raviolis cocinada en un microondas? ¿O usted preferiría que yo le invitara a usted a comerse una buena pasta en un buen restaurante italiano, cocinado con un chef italiano, con productos italianos, que te tome tiempo en hacer ese plato, no como el plato de ravioli que dura 3 minutos en el microondas, sino que lo lleve a un restaurante de primera, que sea italiano, con un chef italiano, con productos italianos, orgánicos de primera? ¿Qué usted preferiría? Aunque ambos pueden proporcionar sustento y llenar su vientre, uno de ellos puede proporcionar sustento y puede ocasionar una experiencia muy memorable. Yo creo que la experiencia memorable estará cuando yo lo lleve a usted, lo invito a usted a comerse ese plato de ravioli cocinado artesanalmente por un chef italiano. Las diferencias entre estas 2 comidas son las 2 mismas diferencias, para que me lo entienda claramente y fácilmente, dentro del hebreo, la mentalidad hebrea y la mentalidad oriental, occidental. Es por esa razón que cuando nosotros abordamos este libro maravilloso, no es lo mismo entenderlo en una mentalidad hebrea que en una mentalidad occidental. No. Cuando se estudia la Biblia, el texto bíblico, se estudia desde una perspectiva hebraica. Y cuando eso se hace, el texto toma vida. Lo primero que hay que entender es que la lengua, como hablamos de mentalidad, la forma de vivir que envuelve todo lo que hace un pueblo, y básicamente su lengua y su cultura están relacionadas. En el caso de los hebreos, que era un pueblo en sus inicios nómada en el antiguo cercano oriente, su lengua hebrea y su cultura, que era una cultura nómada, por así, para que usted me entienda, una cultura campesina, de gente de a pie, de gente común, están estrechamente conectadas. No se puede divorciar el idioma de la cultura. Para tener una mentalidad correcta necesitamos abordarla de esta manera. Cada palabra hebrea describe una acción que se puede ver en el viaje nómada de los hebreos a través del desierto. Y esto es importante para entender la mentalidad hebrea. Ahora, ¿cuáles son estos 3 puntos de convergencia que crean realmente la mentalidad hebrea? Hay 3 cosas que quiero mencionar aquí. Terminamos por hoy. Lo primero es la cultura. El idioma hebreo, la mentalidad hebrea, como en el caso de todos los idiomas, está estrechamente ligada a la cultura de los oradores y los escritores que pertenecen. Todo lo que está incrustado en ese libro maravilloso llamado la Biblia
tiene que ver con una cultura hebrea, con un pensamiento hebreo, porque su cultura es hebrea, su cultura está determinada en ese pueblo. Al leer la Biblia, ya sea en hebreo, en español o en inglés o en otro cualquier idioma, es esencial leerlo a través de los ojos y la mente de la cultura hebrea. Es por eso que para poder tener una mentalidad hebrea bien formada, usted necesita estudiar cultura, la forma de vivir de un pueblo. Eso tiene que ver con el idioma, la cultura, tiene que ver con la religión, tiene que ver con la danza, con la música, tiene que ver con todo lo que hace un pueblo. Es por esa razón que es esencialmente importante leerlo a través de los ojos y la mente de la cultura hebrea y de nuestra propia cultura. Permítame ilustrar esto con un verso de las Escrituras que está en Isaías 40:22. La Biblia dice ahí: Él extiende los cielos como una cortina. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué enfoque cultural se refiere Isaías para poder establecer esta profecía en Isaías 40? Miren, desde nuestro punto de vista cultural occidental, podremos concluir que se trata de una referencia a la creación de las estrellas, que sabemos que son gigantescas bolas de gas ardiendo a miles de kilómetros de años luz de nosotros. Sin embargo, esta perspectiva occidental científica copernicana no es lo que exactamente dice la Biblia aquí. Por tanto, esta mentalidad, este pensamiento debe ser ignorado. En lugar de ser extendida desde la perspectiva, en lugar de ser entendida desde una perspectiva científica, nosotros debemos entrar en el texto y entenderlo desde la perspectiva que tenía Isaías de los cielos. Ahora, Fernando, ¿cuál era la perspectiva de Isaías de los cielos? Bueno, lo primero que hay que saber que los hebreos antiguos, como Isaías, vivía dentro de una tienda de pelo de cabra, donde el techo era negro. Estas telas de pelo de cabra, esta piel de cabra, la que cubría las tiendas donde vivían, eran negras. Entre las fibras había diferencias de material, que eso permitía que agujeros entraran por esa piel y que penetraran a través de ella, para así dar la apariencia de estrellas en el cielo negro. Es por esa razón que los hebreos antiguos, dentro de su cultura, vieron el cielo nocturno como la tienda de Dios que se extendía a lo largo de todo el mundo, y es nada más y nada menos que su familia. ¿Usted ve qué diferente? Cuando yo entiendo la cultura, entonces, el libro se me abre, el libro cobra vida y ya puedo entender lo que el verdadero escritor estaba tratando de decir. Esto es lo primero. Tener una mentalidad hebraica tiene que ver con la cultura de un pueblo. Ahora bien, también tiene que ver con lo que hacían ellos, con la acción. ¿A qué yo me refiero? Mire, nuestra lengua moderna son el producto de un mundo greco-romano, donde las palabras abstractas son muy abundantes. Una idea abstracta es una palabra o pensamiento que no puede ser relacionado con los 5 sentidos, dígase oído, vista, tacto, olfato y gusto. No, sin embargo, cada palabra hebrea, cada concepto hebraico que estas ideas de estas palabras emanan, están relacionados con una idea concreta, que es una sustancia de acción. Cada vez que la Biblia describe algo, está tratando de decirte cómo piensa Dios en una cultura que representa una sustancia de acción. Permítame dar un ejemplo. En 1 Samuel 20:34 dice: y Jonatán se levantó de la mesa con una nariz encendida. Note bien, y Jonatán se levantó de la mesa con una nariz encendida. Como puede ver, note bien,
que a partir de una traducción literal como la que utilicé aquí, la idea de que la nariz de Jonatán esté en llamas, esté encendida, es una acción concreta. Puede percibirse claramente con los sentidos, con la vista. Mientras que la traducción Reina Valera, desde una perspectiva occidental, es abstracta. Mire qué dice la Reina Valera. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Ahí usted no puede entender porque es algo abstracto. En contrario, al representar una imagen de acción, el escritor hebreo, cuando dijo una nariz encendida, este concepto es una sustancia de acción y es claramente y evidentemente una buena ilustración de las diferencias entre el pensamiento griego, la mente hebrea y la mente griega. Cuando vamos a la palabra hebrea para ira, la Biblia la rinde en el diccionario como af. Es la palabra Strong 639, que literalmente significa una llamarada de las fosas nasales en ira. ¿Qué está describiendo aquí? Está describiendo aquí una imagen de acción, porque toda imagen de acción se puede rendir, se puede acceder a través de los sentidos. A lo largo de esta charla, hemos visto cómo esta dinámica del pensamiento hebraico contrastado con el pensamiento griego hace diferencia. Estas son las llaves centrales para poder entender todo esto. Primero, la cultura. Segundo, las acciones. Y tercero, quiero terminar aquí, la función. Por favor, escúcheme bien. ¿Cómo yo puedo entender la Biblia en la mentalidad que fue dada? Debo acceder con la llave de la función. En el pensamiento hebreo, lo que está preocupado, en lo que está más preocupado, es con la función de las cosas. No como el pensamiento romano, griego, que está preocupado por la apariencia. Fernando, explícame esto bien, por favor. Bueno, se lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Cómo usted describiría un lápiz? Probablemente, como un pensador occidental, usted lo describiría como largo y amarillo con un extremo puntiagudo. Note que nos gusta usar en el mundo occidental adjetivos para describir los objetos. En la mentalidad hebrea no. En el pensamiento hebreo, los verbos se utilizan mucho más comúnmente. Y un lápiz se describiría en la mentalidad hebrea no como largo y amarillo con un extremo puntiagudo, sino que se describiría como algo con que usted escribe, que es una descripción de su función más bien que de su aspecto. Cuando leemos el texto bíblico, entonces, estamos constantemente creando una imagen mental. Escúcheme bien, por favor. Estamos tratando de establecer una imagen mental de lo que el texto está describiendo, pero que el autor original no está describiendo en una imagen de apariencia, sino en una imagen de función. ¿Usted ve la diferencia del pensamiento hebreo? Qué distintivo es el pensamiento hebreo. Por eso hay que ser milimétricos en esto. Es por eso que se necesita una sustitución de pensamientos. Cuando Dios hizo el arca, por ejemplo, cuando Dios hizo el arca y le dijo a su siervo Noé que hiciera el arca, él le dijo, y es así como lo harán. La longitud de la vasija es de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Pregunto, ¿estaba el Eterno, el escritor de este libro, está describiendo, diciéndonos lo que parecía el arca? De ninguna manera.
está describiendo, al igual que cada vez que cualquier cosa sale en la Biblia, que viene a través de una mentalidad y un filtro hebreo, está describiendo la función de las cosas, diciéndonos que el arca era grande, que era capaz de transportar, porque esta es la función del arca, una carga muy grande de los animales. ¿Vio la diferencia? Mantener estas tres claves, estos tres elementos, al igual de todo lo que hemos charlado en el día de que ha sido grandes cosas, le permitirá a usted acercarse a experimentar una mente hebrea y a comenzar a sustituir, por así decirlo, la mentalidad griega. Una mentalidad que todos nosotros hemos sido enseñados desde nuestro nacimiento. Permítame darle conclusión a esta charla. Yo sé que el tiempo avanza y espero que este tiempo le haya bendecido y que haya sido motivado a descubrir aún más, a profundizar más en este tema, ya que esta es la clave para poder entender todo lo que la Biblia enseña. Así que un abrazo, me despido. Gracias y paz a todos ustedes.